Las amenazas son las causas externas. Cuando una causa externa invade y ataca una deficiencia propia, ahí es cuando el riesgo se concreta. O sea, el riesgo es una probabilidad de ocurrencia. Cuanto menos cubiertas tenga las amenazas, mayores vulnerabilidades voy a tener. Entonces, en el análisis de riesgo necesito dos análisis. Un análisis de vulnerabilidades y un análisis de amenazas. Y ver si esas amenazas las tengo cubiertas o si tengo puntos débiles en justamente que esa amenaza ataque la vulnerabilidad. ¿Sí? Esas son las dos cosas que hay que mirar. Cuando uno hace esto y dice, para cada amenaza tengo la vulnerabilidad cubierta, y ahí aparece otra palabra que es la contramedida, ¿sí? El análisis de contramedida, porque viene así de la traducción del inglés, entonces le llaman contramedidas a esas soluciones de seguridad para cubrir esas vulnerabilidades y no permitir que las amenazas me hagan incaer en la pérdida. Y se resume en pérdida a todo lo que implica un siniestro: un robo, un incendio, un asalto, un ataque a la marca, un atentado, un secuestro, una pérdida de material, un accidente que le haga perder salud a una persona, una muerte. Todo eso son pérdidas. La persona, para resolver el problema, es la que no tiene que estar metida en el problema. Si no, le pasa algo como que el árbol le tapa el bosque. Si una persona está dentro del bosque y tiene el árbol adelante, nunca puede ver el bosque. Pero su problema es el bosque, no es el árbol. Entonces, justamente para el análisis de riesgo, no hay que estar contaminado con el problema, porque si no, no lo ve. El problema mayor lo tapa un problemita menor que lo tiene adelante de la cara y no le deja mirar para ningún lado. Por eso hay que tener la capacidad para abstraerse, salir y ver el problema de afuera, en su conjunto. Hay que leer el informe Holkes. El informe Holkes 2 costó $1.200 millones. Y a ellos no les gusta tirar la plata. Si gastaron $1.200 millones, entre otras cosas les cuento, el 73% de esas pérdidas son en concomitancia con gente de adentro. Justamente por esto de que sabían. La falta de honestidad de la gente que trabaja en una organización constituye el 73% del riesgo. Conocer a la gente que está con el acceso a la información, que es una de las áreas donde hay cada vez más riesgo, y eso cada vez hay más puntos débiles que no se conocen y que tiene que ver justamente con el riesgo informático. El acceso a la información y el mal uso de ese acceso a la información. Y esto nos obliga a estudiar, a aprender, a investigar. Les decía, 73% de los casos son por información de adentro. Complicidad, información sin querer, intencional o no intencional, pero es concreto. Y eso es una de las cosas que hay que cuidar. Si yo sé que tengo vulnerabilidades y no las puedo cubrir, bueno, porque no lo sepa el ladrón. ¿Sí? Ese es el punto importante. O sea que, a ver, la comunicación interna, la comunicación externa, pasa a jugar un rol fundamental cuando no tengo los recursos para poder tener esas contramedidas, para dejar de tener esas vulnerabilidades. Y estas son cosas muy importantes. Un gerente general de una empresa que tiene que llevar la empresa adelante, esto lo tiene que tener claro. Entonces, y ahí esto se explica. Justamente conocer los puntos débiles desde adentro. Muchas veces de esas cosas no se entera después que pasen. No se entera así. Que es lo que no, es lo que está mal. ¿No? Yo le decía, un buen cocinero no es el que evita, el que salva una comida quemada, sino que evita que se queme. Y eso se trata de la seguridad, hacer prevención, prever. Acá está, yo me paro antes
y veo antes, me preparo. Me paro antes. Analizo hacia dónde voy y miro por dónde voy a ir, qué me puede pasar, qué hay en el camino, qué obstáculos voy a tener. Hago previsión, visión previa. Me pongo en ese lugar donde voy a estar y veo los problemas que voy a tener antes de enfrentarme con ellos. Entonces, si yo me preparo, voy preparado, hago previsión, preveo, no me va a agarrar de sorpresa. Yo tengo que ir allá y miro y veo que hay una pared. Sí, por favor. Lo último que me va a pasar es que vaya caminando así, me golpee y me rompe la nariz y me sangre la nariz. Eso es lo último que me va a pasar. Que la pared es dura y duele. ¿Sí? A veces te dicen, cuidado, no te vas a dar contra la pared, pero hasta que uno no se da contra la pared no aprende, porque es muy difícil aprender las experiencias ajenas. Uno aprende después que le duele, después que se equivoca. Como la educación de los hijos. Aprende a educarlo cuando son grandes. O como la experiencia, es un peine que le dan cuando se quedó pelado. En cambio, si uno ve antes, está la pared, primero no se va a chocar con ella. Y después van a analizar una estrategia. A ver, ¿cómo es el problema? ¿Cómo es el obstáculo? Ah, bueno, me llevo una escalera de aluminio, la apoyo, la paso. Pero me llevo la escalera desde antes. Si no llego hasta ahí, vuelvo a buscar la escalera. O me llevo un pico y una pala o un pozo y la paso por debajo. Si yo conozco, analizo el problema que voy a tener, ya sé cómo encararlo. O tal vez cambio mi rumbo, porque allá termina la pared, la esquivo y después retomo el rumbo. Pero si yo no veo que hay una pared, no tengo forma, me voy a chocar con ella. Y eso en seguridad es fundamental, porque es el análisis de las cosas que van a pasar. La pared va a estar, está ahí. Soy yo el que quiero ir del otro lado. Eso es la amenaza. Esta es mi vulnerabilidad. ¿Qué probabilidad es que esa amenaza me ataque? Esa vulnerabilidad, ese es el riesgo. Coeficiente entre 0 y 1. 1 certeza absoluta de que ocurre. No existe. La certeza absoluta no existe, como tampoco existe el riesgo cero. Siempre el riesgo. Pero lo que puedo es bajarlo, reducirlo. Normalmente cuando aumento, como a un lugar en el riesgo, agrego un cero en el costo. Si eran $1000 y quiero correr una coma, ya son $10.000. Y si quiero en vez de 0,9, 0,99, en vez de $10.000 serán $100.000. Pero es así, ¿eh? Una coma de este lado igual a un cero del otro lado. No hay magia. Como no hay magia, entonces hay números cuantificables. Esos números cuantificables son los que uno tiene que escribir para demostrarle a la persona que toma la decisión por qué es más negocio hacer la inversión en seguridad que la no inversión. Si resulta que yo le demuestro con un análisis de riesgo que lo que va a perder con esta inversión es equivalente a lo que gana con su propio negocio, va a entender que es el mejor negocio hacer la inversión en seguridad. Si eso no lo entiende y hace gasto en seguridad porque, bueno, tengo que poner algo, pero no sabe cuánto, ni cómo, ni por qué, ni lo que se está ahorrando, entonces está improvisando. Y nosotros no tenemos que ser cómplices de la improvisación, porque la improvisación está buena para tocar jazz, pero no para hacer seguridad. Si yo hago un buen análisis de riesgo y cuantifico el riesgo y lo balanceo contra la inversión en las contramedidas, puedo establecer ciertos parámetros y decir, con un riesgo de tanto tenés que invertir tanto, con un riesgo de tanto vas a invertir tanto, con un riesgo de tanto vas a invertir tanto.
Un riesgo de tanto implica tanto ahorro en pérdidas, un riesgo de tanto implica tanto ahorro en pérdidas. Y yo le doy 3 opciones, donde dice, si invertís esto te vas a ahorrar de perder esta plata, si invertís esto te vas a ahorrar de perder esta plata. Y le damos las cuentas, el tipo mira los números y firma el cheque. Porque el que firma el cheque no sabe nada de seguridad. Nada. No sabe de producción, no sabe de marketing, no sabe de comercialización. Lo único que sabe es firmar cheque. Pero entiende los números de lo que significa inversión y rentabilidad. Y uno tiene que hablar el mismo idioma que habla la persona, porque si no, no se va a entender. Si usted habla un idioma diferente, habla un protocolo diferente. Si los protocolos no son iguales, no hay comunicación. Puede haber intentos. No, yo se lo dije claramente. Él no lo entendió. Lo único que entiende una persona que decide es el numerito que está abajo a la derecha en la última página. Eso no lo entiende. Todo lo demás no le importa nada. ¿Alguna vez entregaron un presupuesto complejo y vieron qué hace la persona? Sí. No, al final. ¡Tanto! Si le cierra el número, no analiza. Y después viene la reacción del otro lado, ¿no? Y bueno, pero tengan en cuenta que... Es imposible, nunca se va a entender. Entonces no tiene que haber un número al final. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La revelación de Oriente. La solución es que la decisión la tome él. Dígame, ¿cuánto quiere gastar? ¿Ya tiene un presupuesto asignado? ¿Qué compañía le asegura? ¿Qué descuento le hace? Por cada punto de riesgo, ¿cuánto le bonifica de póliza? Pregunta concreta. A ver qué dice. Ahí se va a dar cuenta que usted va a estar en mejor posición. Dice, no, esta persona sabe lo que está hablando. Lo voy a escuchar, porque nadie sabe.